Bueno, muy buenas noches para Carolina que está conectada y para las personas que vayan a ver luego la grabación. Espero que se encuentren muy bien. Quienes tengan algunas inconvenientes personales, espero que todo mejore. Vamos a dar inicio en esta noche. Va a ser un complemento de lo que ya veníamos dialogando. La idea es que podamos ir como empalmando dentro del proceso del proyecto de investigación. Cada vez más vamos dejando precisamente como los elementos uno a uno para que vamos teniendo como claridad dentro de la estructura. Voy a compartir pantalla para que demos inicio de una vez. Y ahorita vamos a hablar un poquitico con lo que tiene que ver con la guía. En este caso sería la guía número 2 que ustedes la pueden descargar de la plataforma. Ahí yo tengo acá la referencia para que lo podamos ahorita también visualizar un poco de qué es lo que nos están hablando ya en cuanto al proyecto de investigación y que podamos ir adelantando en cada uno de estos elementos. Como vemos en esta primer diapositiva, estamos hablando de la arquitectura y la investigación, el problema al marco teórico, una guía visual paso a paso para estructurar el proyecto. Entonces ya veníamos como con el tema de los antecedentes y hablando un poco como lo que iba a ser la estructura del proyecto. En este caso, vamos a adentrarnos de manera puntual en lo que tiene que ver con la pregunta, los objetivos, el marco teórico y el problema como tal. Eh, es importante, igual esta diapositiva ustedes la van a tener porque además va a ser absolutamente funcional en cuanto a lo que tiene que ver con las definiciones de cada uno de los puntos que van a generar el compendio que requerimos para ese informe del proyecto de investigación, que recuerden aplica para cada uno lo que tenga que ver exactamente en su proyecto y en lo que haya escogido. En este caso, digamos que estamos hablando de cuatro pilares. La idea es que vamos viendo uno a uno, arrancando por el planteamiento del problema, que de cierto modo, y me remito textualmente, la descripción clara de una necesidad en el contexto real. Si el terreno es inestable, nada se sostiene. Entonces, de cierto modo, en este planteamiento del problema, lo que nos está diciendo es qué detonó para que yo puntualmente dijera, quiero adentrarme en este proceso de investigación, porque estoy advirtiendo que hay algo que yo podría trabajarle en profundidad, ¿cierto? Entonces ahí nos dicen, es el origen. ¿Qué es lo que hace que ese proyecto de investigación puntualmente y personalmente haya sido de la escogencia mía? Entonces, yo creo que ya cada uno va como ejemplificando dentro de su contexto de qué vamos a ir trabajando y cómo va a ser el proceso. En la pregunta de investigación, que nos lo define como el foco, ¿cierto? El interrogante exacto que nace del problema dirige toda la energía a un solo punto. Es decir, de qué manera esa pregunta de investigación nos va a poner a nosotros en situación de lo que es puntualmente a lo que nosotros nos vamos a concentrar, de lo que nos vamos a direccionar. Entonces, digamos que de cierto modo es acá, a través de esa pregunta, estoy enfatizando lo que va a ser el nacimiento del problema, ¿cierto? Mm, Toda la concentración del proyecto va en torno a solucionar esa pregunta de investigación, ¿cierto? Por eso lo definen como el foco. El objetivo sería el plan de acción, los hitos operativos y cronológicos para responder a esa pregunta. Cada una de las preguntas de investigación que nosotros vamos planteando, digamos que de cierto modo nos va generando unos pequeños escaños y esos pequeños escaños nos irá casi que enfocando a los objetivos que yo tengo que asumir uno a uno para poder lograr precisamente lo que va a ser esa respuesta no solamente a la pregunta de investigación, sino al planteamiento inicial del problema.
como solución posible o como resultado, digámoslo, antagónico a lo que no se tenía inicialmente, pero que después del proceso de investigación, pues lo vamos a tener. Y se llega al marco teórico, que son los cimientos, el soporte científico, antecedentes y teorías que sustentan las variables particulares. Recuerden que para este proyecto de investigación es importante recordar que el documento como tal, el entregable, esa va a ser como digámoslo así, el elemento que nos va a sustentar lo que de cierto modo ya habíamos hablado que se podía dejar como a través de una similitud entre una evidencia y otra con el video pitch y ahora con el tema de investigación que los podíamos emplear de igual forma, pero que ese proyecto de investigación que va a ser el elemento que me va a justificar lo que nosotros estamos haciendo como documento, ese sí va a tener, digamos, el grueso del sustento de lo que ustedes están haciendo en cada elemento. Regla de oro, no son capítulos aislados, son un sistema vivo. Un error en el pilar 1 derrumba el resto del edificio. ¿Por qué? Pues porque si estamos de una vez planteando mal el problema, es decir, el origen de nuestro proceso de investigación, arranca cojo, pues de ahí en adelante va a continuar en una dirección totalmente opuesta a lo que nosotros estamos buscando. Si la pregunta de investigación, que es en lo que nos vamos a enfocar, también está fuera de foco, también está errada, de cierto modo va a ir casi que deteriorando los pasos siguientes. Así que la idea es poderlos entender muy bien. En este caso ya habíamos tenido la oportunidad y les compartí el video donde nos habla un poquitico acerca de el árbol rojo del problema, en donde de cierto modo nos hablaban precisamente de cuál era ese símil entre las raíces, el tronco y las ramas. Y acá lo vemos, digamos, un poco más expedito. Digamos que esas ramas serían esas consecuencias, ese impacto visible que en este caso para la estructura del árbol como tal, nos va mostrando como lo que realmente es evidente ante nuestro proceso de búsqueda. Ese tronco vendría siendo como ese problema central, los síntomas que está pasando y quién lo está sufriendo. Y llegamos a unas raíces que son las causas o el origen oculto del problema. De cierto modo, digamos que es suficientemente claro lo que nos ilustra el árbol y que a partir de allí tenemos que mirar qué es lo que está causando eso que nosotros, digámoslo desde el ámbito social, desde el ámbito personal, desde como lo quieran tener, qué es lo que está causando precisamente que haya una dificultad y que esa dificultad de cierto modo denme un segundo que yo creo que escuché a alguien solicitando entrar. Y que de cierto modo ese tronco nos va a ir mostrando qué es lo que adolece ese proceso que nosotros precisamente estamos adentrándonos en un proceso de investigación. Con prudencia y con cariño lo decimos, incipiente, porque no estamos investigando con la rigurosidad del caso, pero que sí hacemos un pequeño esbozo frente a lo que podríamos realmente encontrar bajo el contexto que cada uno esté manejando. Y las ramas, es decir, qué es lo que hoy por hoy estamos viendo. En el ámbito espacial, ¿dónde ocurre exactamente? Delimitar sin ampliar de más. El diagnóstico actual, ¿cuáles son los síntomas visibles hoy? Y en el pronóstico, ¿qué sucedería en el futuro si este problema no se resuelve mediante la investigación? Entonces, digamos que de cierto modo todo va como cogiendo forma. Cada elemento nos va dando la posibilidad. Un segundo, por favor. Cada elemento nos va dando como la posibilidad de ir clarificando un poco más en qué dirección nosotros nos vamos a nos vamos a direccionar. La pregunta de investigación. Entonces, digamos que acá
hay un primer gran punto a tener en cuenta. Intenté que fuera como lo más claro posible para que de una vez vamos como tomando ese ejemplo que se está dando frente a lo que cada uno de nosotros vamos a tener como proyecto particular. Digamos que acá se denomina el eslabón clave y ya lo hablábamos precisamente con respecto a la primera parte. Algo que nosotros no estemos planteando bien o delimitando bien seguramente va a volverse un problema en cadena. Y cuando hablamos un problema en cadena, eso es como una bola de nieve. Pero entonces, si lo hacemos bien, va acrecentando cada una de las posibilidades que tenemos para hacer una muy buena investigación. Pero si lo hacemos desde un inicio, digamos, errado, entonces va a crecer también esa bola de nieve, pero va a ir creciendo en la dirección contraria, ¿cierto? Porque esto va casi que alimentando un elemento y el otro, y así mismo se va creciendo, pero entonces en error. La idea es poder partir bien de este tema. La pregunta es la solución teórica al problema planteado. Digamos que, de cierto modo, esta pregunta problematizadora tiene que tener un énfasis muy claro desde lo que ustedes están buscando. Es decir, hay un elemento que de cierto modo está generando para la percepción de cada uno de ustedes en sus contextos algo que de cierto modo no está en la dirección correcta. Pero al no estar en la dirección correcta, también nos va dando de cierto modo las pistas para ir entendiendo de buena forma qué es lo que nosotros vamos a poder trabajar. Dirige la mirada hacia un vacío específico. Hay un micrófono que está encendido, por favor, si me colabora. Dirige la mirada hacia un vacío específico. Jamás debe poder responderse con un simple sí o no. Tiene una estructura mayor. Entonces arranca con un pronombre, ¿cierto? Interrogativo. ¿Cuál es el impacto? Luego continúa con la variable del estrés en el desempeño laboral de los asesores de ventas en la empresa Tech Solution Bogotá durante el año 2024. Si ustedes se dan cuenta, tenemos casi que en la parte superior, perdón, era un pequeño zancudito, no puedes existir en esta noche. Si se dan cuenta, en la parte superior nos están dando la guía de cómo esa pregunta de investigación debe de tener unos elementos base. Entonces está el pronombre, el variable, unidad de análisis, espacio y tiempo. ¿Cuál es el impacto del estrés en el desempeño laboral de los asesores de venta en la empresa tal durante el año 2024? Como ejemplo, esto nos queda para que cada uno saque desde su proyecto una pregunta problematizadora, la pregunta de investigación en este caso. Digamos que es la que nos va a permitir direccionar a las personas que lean el proyecto de investigación a dónde es que nosotros queremos apuntarle, ¿cierto? Objetivos, el plan de acción. Digamos que acá hay un tema interesante y lo vamos a hacer como un pequeño engranaje. El objetivo general responde directamente a la pregunta de investigación. Ojo, responde directamente a la pregunta de investigación. Entonces, digamos, ¿cuál es el impacto del estrés en el desempeño laboral de los asesores de venta en la empresa Bogotá durante el año 2024? Entonces, ahí nos está diciendo que el estrés ha generado un impacto en esos asesores de venta durante el año 2024. Y aquí nos dicen que el objetivo general responde directamente a la pregunta de investigación. Entonces, dentro de nuestro objetivo general para esta empresa, ya vamos dando cuentas claras de qué es lo que entonces yo tengo como solución posible para que ese estrés en el desempeño laboral de la empresa tal entre los asesores de venta que han tenido definitivamente un deterioro X en su situación durante el año 2024, lo podamos empezar a trabajar de una forma estratégica, ¿cierto? Entonces aquí viene la fórmula, verbo en infinitivo, qué se quiere hacer, a dónde quiero llegar y mediante qué. Miren que ahí me lo están dando paso a paso, paso a paso. No debería de existir ningún inconveniente, simplemente
adecuándolo a mi contexto, un reemplazar el pronombre, la variable, la unidad de análisis, el espacio, para irnos familiarizando con la forma correcta de generar la pregunta de investigación. Y que luego viene esos objetivos, que es el plan de acción, y que aquí de cierto modo nos lo pone también ejemplificado. ¿Qué se quiere hacer para poder solucionar ese tema de estos empleados que tienen un nivel de estrés alto? ¿A dónde quiero llegar? Pues a optimizar entonces qué, desde qué punto de vista en el tema de ventas y mediante qué forma yo voy a lograr esto. Miren que de cierto modo vamos teniendo paso a paso lo que yo no le había dado entrada a Misael, lo que de cierto modo estamos hablando, ¿cierto? Entonces, retomo acá. Ejemplo, determinar la influencia del estrés en el desempeño. Objetivos específicos son los pasos operativos, analíticos y cronológicos necesarios para alcanzar el objetivo general. Regla metodológica, todo objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo. Analizar, determinar, evaluar, diseñar. Ahora ustedes tienen que buscar cuál va a ser ese verbo en infinitivo que van a utilizar. Entonces, no sé si coincida con algunos de estos, pero siempre debemos de basarnos como en este punto. Las escaleras de los objetivos específicos, digamos que eh, en este punto nos van dando de cierto modo la claridad en el camino de cómo nosotros vamos a recorrer ese proceso para poder llegar a este punto, que es la pregunta de investigación, que es la que de una vez nos está enfocando hacia lo que estamos viendo como un problema y que partimos precisamente de esa forma para poder ir solucionando paso a paso. Explorar, identificar, diagnosticar el nivel de estrés actual. Claro, nosotros también vamos a tener que entrarnos en ese proceso de exploración a través de lo que pretendemos solucionar o por lo menos darle respuesta o estratégicamente generar un cambio que sea mucho más eficiente como producto y o servicio de lo que nosotros tenemos como proyecto de investigación, ¿cierto? El escalón número 2, analizar, relacionar. Analizar la correlación entre el estrés y las ventas. Acá nosotros tendríamos que buscar la forma como de ir haciendo ese hilo conductor entre un elemento y otro. Pero en este caso, quise que estas diapositivas fueran lo suficientemente claras para que ustedes tengan la manera de reemplazar. Y estas diapositivas van a quedar subidas precisamente ahí en el espacio donde ustedes pueden ver la grabación y las diapositivas, para que tengan la manera, o si le van tomando pantallazo, de reemplazar los elementos y proponer evaluar un plan de mitigación. Entonces, miren que dentro de estos tres objetivos, digamos, o más que tres objetivos, estamos hablando de tres componentes que nos va a direccionar a una posible solución de lo que nosotros estamos planteando como un problema, ¿cierto? El primero es diagnosticar el nivel de estrés actual. Para eso tendríamos que mirar muy bien qué es lo que se está presentando en esa empresa. Luego analizar la correlación que hay entre el estrés y las ventas. ¿Acaso es que en ese departamento de ventas el estrés es mayor? ¿Por qué? Quizás por la presión, quizás porque si no vende, entonces no genera dividendos, porque hay mucha competencia y hay unos incentivos y quien no los cumpla, pues está siendo candidato a salir. Es decir, ¿por qué se genera eso? Y el tercero, proponer un plan de mitigación. ¿De qué forma, después de nosotros haber evidenciado lo que está ocurriendo, de mirar qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, nuestra pregunta problematizadora frente a lo que nosotros nos atrevimos a investigar y luego precisamente mirar de qué forma nosotros entramos a solucionar. Y esto aplica dentro de cada uno de sus proyectos. Si es el tema de la aplicación psicológica, si es el tema de los jabones medicinales, si es de lo que quiera que sean. Entonces ustedes lo primero que tendrán que ir haciendo es como reemplazando desde estos ejemplos
para tener una estructura en el proceso de investigación acorde a los parámetros normales que se buscan dentro de un proyecto de investigación bien redactado. Mm, Me remito a estas diferencias crítica, objetivo versus actividades. La actividad, mala práctica, aplicar una encuesta a los trabajadores. Esto es recolección de datos. Pero lo bueno es, por ejemplo, identificar las características sociodemográficas de la población. Miren que aunque de cierto modo pareciera ser que todo lo que conduce a la hora de nosotros generar una información, una recolección de datos es, vamos a preguntarle directamente al implicado, ¿usted por qué cree que se está estresando en el departamento de ventas? Pero aquí lo que nos están diciendo es, ¿y qué tal si empezamos a buscar un poco más allá de lo evidente, como se dice, identificar las características sociodemográficas de la población? Quizás ahí hay una información latente que está entre líneas. No sé, de pronto, dependiendo de su situación económica o de la lejanía que hay o del elemento social que hay, la gente es o no más receptiva para este tema de las ventas o para comprar, etc., etc. Pero cada uno ya va como, digamos, un poco generando esa similitud con sus propios proyectos. Hablando del marco teórico, digamos que se denominan los verdaderos cimientos porque es lo que nos va a permitir a nosotros armar una estructura. Sin el marco teórico sería muy complejo nosotros poder llegar a tener el sustrato necesario para que ese proyecto tenga solidez. El soporte de la investigación es aquí donde el lector descubre el problema no resuelto por la comunidad científica que tu estudio abordará. Entonces, de cierto modo, volvemos a lo mismo. Vamos a buscar en cada uno de nuestros proyectos y entonces nos preguntaremos en algún momento, ¿pero para qué? Es decir, ¿yo por qué tendría que saber todo esto si lo único que yo quiero es vender jabones, ¿cierto? Que los jabones puedan alcanzar una mayor visibilidad. Pero y entonces, ¿será que cada uno de estos elementos me va acercando un poco más a descubrir por qué, si usted está haciendo los jabones y a lo mejor los tiene publicados, quizás no está vendiendo? Y entonces, ¿será que esa no venta tiene acaso algo previo que quizás me puede estar generando esa interrupción en el proceso que quisiera alcanzar? Entonces aquí viene, dentro de ese marco teórico, digamos el marco conceptual, definiciones operativas para el contexto. Un estrato 2, estrato 3 y el estrato 1 que vienen totalmente acompañados de lo que podría generar los insumos necesarios para que nosotros podamos clarificar un poco más el panorama de a qué nos estamos enfrentando. Definiciones operativas para tu contexto. Modelos, enfoques y postulaciones científicas, investigaciones previas y estado del arte. Miren que desde este punto nos están hablando un poco es, primero, vamos a mirar qué es lo que hoy por hoy se conoce como jabón natural, un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Es decir, esta se reconoce tal cual como esto, o una aplicación comercial. La tenemos clara dentro de ese marco conceptual, ya sabemos que sí existe, hay una denominación exacta y precisa frente a lo que nosotros estamos planteando. Luego, digamos que las bases teóricas, ¿qué otras cosas ha hecho la gente con respecto a lo que yo actualmente me atreví a trabajar? Y ahí es importante saber, sea oficial o extraoficial, legal o informal, qué es lo que ya otras personas están haciendo. Se atreve mucha gente a hacer cositas de una forma, digámoslo, informal, pero que de cierto modo empiezan a generar ingresos, hasta que de pronto ya se convierte en un tema a tener en cuenta por infracciones legales, pero que de cierto modo la gente se va aventurando, digamos, por la desinformación de cómo estructurar un emprendimiento o algo, pero básicamente se van yendo como en esa lucha constante de querer emprender, querer generar ingresos de alguna forma, buscar algo alterno a lo que yo ya estoy haciendo, etc., etc.
Pero en ese orden de ideas también tenemos que tener claro que hay que buscar exactamente qué es lo que ya existe al respecto. Si de pronto yo lo que tengo es una idea genial con respecto a una aplicación que me permita formar un directorio comercial en el campo de la psicología, pero es algo muy similar a algo que ya existe, pues ahí digamos que de cierto modo tendría que tener yo la suficiente cautela y como la previsión para poder entender qué es lo que ya existe, qué se está haciendo y qué podría yo o complementar o qué podría yo generar como un valor agregado. Pero nunca irnos pues exactamente como a copiar lo que ya existe, sino tenerlo como referencia que me permita a mí mejorar o construir una alternativa, digamos, más estratégica, más efectiva, etc., etc. Y en cuanto a los antecedentes, desde nuestro tema, digamos lo que no lo vamos a buscar dentro de los artículos científicos, si alguien ha hecho o no un jabón saludable, si alguien tiene una aplicación o no con estas mismas características, etc., etc., sino que se ha hecho. Empecemos a buscar un poquitico qué han hecho en el campo en el que yo me quiero aventurar, que con toda la plena certeza no debe ser la primera vez que alguien quiera intentar algo relacionado con lo que nosotros estamos planteando desde nuestras particularidades. Entonces, seguramente jabones naturales, mucha gente está emprendiendo, tanto así que venden cursos para que usted aprenda a hacer sus jabones artesanales. Eso lo están haciendo y de allí sacan precisamente un rédito económico a través de la compra de los cursos. ¿Quiere decir eso que yo podría emprender también? Sí, pero ya luego viene un esquema diferente que es el que me va a permitir generar un cambio o, dicho de otra forma, una diferenciación de lo que ya existe. Eh, ahí está la marca, ahí está quizás algo como valor agregado que podríamos estar teniendo como un factor diferencial y eso nos va dando a nosotros un poco más de luces frente a lo que nosotros nos queremos direccionar. Ay, ¿quién la pudo aceptar? Entonces me Profe, fui colaboran yo, qué por... pena. ¿Quién? Ay, Karen, ¿tú la puedes Karen. aceptar? Ah, no, Sí, a qué mí pena, me no, antes pareció. muchísimas gracias. Es que siempre me ha tocado interrumpir para poder ir Sí, y no sé, aceptar, pero pero hoy te sí agradezco mucho. funcionó. Ah, Vale, con bueno, gusto, profe. súper, muchas gracias. La matriz de síntesis, evitando la redundancia. Digamos que acá nos va generando, y a esto es donde yo les digo, qué bueno que estas diapositivas les quedan para que sea suficientemente claro, no solamente para este entregable que nosotros tenemos, sino para que les pueda quedar a ustedes a la hora de generar algún proyecto y que es de cierto modo el paso a paso y con claridad de qué es lo que debemos tener, qué elementos podríamos reunir y sobre todo de qué forma hacerlo para no incurrir en errores. Entonces, acá nos hacen como un cuadro comparativo sobre el tema de antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Si nos vamos a cada uno de los puntos, los antecedentes contiene investigación previa, tesis, artículos, etc. Reitero, no es que nosotros vamos a buscar artículos científicos que nos hablen de los jabones naturales ni de las aplicaciones que ya existen. No, no, no. Pero sí que busquemos, de cierto modo, qué es lo que ya hay frente a eso que nosotros queremos. Se habla de bases teóricas, teorías y modelos científicos, pues acoplémoslo no al punto de investigación, pero sí al elemento coherente de lo que nosotros podemos estar buscando. En ese tema teórico es quienes ya han generado algo funcional que además ya lo tienen legalmente constituido, ¿cierto? Y que de cierto modo ya se convierte en el siguiente punto, que ya es, digámoslo, como marco conceptual, una definición operativa, o dicho de otra forma, ya está el producto mío funcionando en el mercado, ¿cierto? Ahí tenemos punto a punto la función y el ejemplo. En función en antecedentes, justificar el problema y mostrar vacíos.
En las bases teóricas, sustentar científicamente las variables y aquí en el marco conceptual, aclarar conceptos claves para el lector. ¿Cómo podríamos nosotros generar esto mismo que estamos viendo acá en cuanto a función, en cuanto a ejemplo, en cuanto a lo que contiene con respecto a mi proyecto de investigación? Eso es un entender la estructura de lo que ahí nos está planteando y reemplazarlo dentro de la coherencia de lo que nosotros podemos tratar. Y un ejemplo, estudios de 2023 sobre clima laboral en pymes de Bogotá. Y esos son antecedentes. Bases teóricas, la teoría de la motivación, higiene de Herzberg. Y el marco conceptual, definición de clima organizacional específica para este estudio. Digamos que esto lo podríamos tener, lo podríamos reemplazar dentro de nuestro propio concepto sin la rigurosidad investigativa, pero sí dentro de la coherencia de lo que podría salir de un lado y del otro. Bases teóricas versus el marco conceptual. Digamos que volvemos a lo mismo, no vamos a irnos por la matriz científica, pero sí vamos a mirar cuál de estos elementos pueden ser susceptibles de reemplazar, ¿cierto? Entonces, digamos, desarrollo profundo de variables, se organiza lo general o particular, incluye evolución histórica, dimensiones del concepto y enfoques respaldados por expertos reconocidos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en ese incluye, digamos, evolución histórica, pues desde que aparecieron las apps, ¿hace cuánto aparecieron las apps? ¿Hace cuánto estamos hablando de este modelo tecnológico? ¿Hace cuánto empezó la gente a experimentar fuera de los grandes monopolios comerciales, a hacer sus propios jabones? No sé, de pronto puede aparecer por ahí que fue gracias a un ingeniero químico en algún momento que empezó a hacer algo, o que una persona que era supremamente alérgica decidió precisamente generar su propia realización de productos de aseo, o más allá, pues simple y llanamente no tenía cómo subsistir económicamente y lo vio como una excelente alternativa para emprender y se adentró aprovechando precisamente su conocimiento, etc., etc. Percepción, acá en el clima organizacional, percepción compartida de trabajadores respecto al ambiente laboral en la empresa. En este caso, lo podríamos reemplazar por actualmente cuál es la sensación que tienen las personas con respecto a los productos de aseo personal. O qué es lo que actualmente nosotros tenemos frente a el sistema de EPS, el sistema de salud, frente al tema de salud mental específicamente. Entonces es irnos como casi que guiando un poco por lo que nosotros acabamos encontrando. Digamos que de cierto modo va a ser muy interesante y por acá decía, miren esto, no copiar. Cada sección tiene una función única, no repita conceptos ni use el mismo autor para todo. De cierto modo, yo me acojo a este pequeño rengloncito y digo, no es copiar y pegar, porque acá sí nos va a tocar definitivamente acoplarlo a nuestro contexto, a nuestro emprendimiento, a nuestro proyecto de investigación. Y si lo que yo estoy buscando es que el proyecto de investigación mío sustente la validez de un jabón más económico, pues entonces miremos muy bien porque acá, recuerden, nos decía acá, no son capítulos aislados, son un sistema vivo, un error en el pilar 1 derrumba el resto del edificio. Si yo me equivoco al momento de decir, es que lo que nosotros queremos plantear en nuestro proyecto de investigación es la posibilidad de generar productos altamente beneficiosos para el cuerpo humano a través de elementos naturales. O si lo que yo voy a decir es la posibilidad de demostrar que puedo generar mis propios productos para no tener que comprar temas de alta peligrosidad para el cuerpo humano. No sé cuál dentro de ese proceso es lo que usted realmente va a definir. Si usted se equivoca al definir cuál es, por ejemplo, su pregunta problematizadora,
en este caso, la pregunta de investigación, o si usted se equivoca definiendo cuáles son los objetivos, pues entonces a partir de ahí, esto es como un engranaje. Y si falla uno, va a crecer dentro del fallo más adelante, más adelante. O sea, la idea es poder entender que nosotros tenemos que definir muy bien y por dónde nos vamos, ahí va a ser. Dentro de ese proyecto de investigación, parece que no tiene realmente coherencia con lo que ahí nos muestran las diapositivas. Claro que sí. El tema es que usted tenga la capacidad de traducirlo a su proyecto, de pasarlo desde ese marco conceptual, de esos antecedentes, de esas bases teóricas, y que esto me vaya dando a mí el sustento precisamente para lo que se viene desde mi proyecto. Los antecedentes de investigación, digamos que de cierto modo, para nosotros va a ser un poco más fácil porque volvemos a lo mismo, no estamos hablando de esa rigurosidad extensiva que hay con respecto al ímpetu de la investigación como tal. Pero acá sí, definitivamente, tenemos que buscar qué hay de lo nuestro, de lo que nosotros particularmente estamos haciendo. Y no hay ningún proyecto que no tenga actualmente un antecedente, que no tenga susceptiblemente una pregunta de investigación, que no tenga unos objetivos para lograr la solución de lo que yo pretendo plantear ante esa problemática que yo estoy encontrando. Llámese, no sé, competencia, mucha competencia de mala calidad en las comidas rápidas en Popayán, un ejemplo, o llámese, evidentemente, la falta de una aplicación que me permita a mí acceder mucho más fácil con algunos beneficios etc. a consultorías psicológicas, o llámese, por ejemplo, el tema de poder generar la construcción de manera fácil y económica de sus propios productos, cuidando la salud del bolsillo y evidentemente estando mucho más tranquilo porque es usted quien se encarga de todo el procedimiento. Es decir, cómo usted va a sustentar eso de lo que está hablando. No, profe, es que resulta que lo que yo voy a trabajar es un software. Claro, perfectamente, si lo que va a trabajar es un software, ese software nació por una necesidad que usted está advirtiendo socialmente, o posiblemente además de una necesidad, porque normalmente las ideas cuando a alguien se le ocurre es gracias a una falencia que hay en tiempos, en formas, en estructura, en lo que quiera que sea, pero siempre es cubriendo una falencia. Y también se le adiciona la búsqueda de una natural forma de generar monetización en la vida. Es un tema transaccional, naturalmente hablando, que siempre va a buscar una persona cuando emprende. Además de lo que obviamente se va presentando, pues bienvenido sea la forma de poder vivir con algo con lo que yo vibro. Es que soy un desarrollador de software y precisamente descubrí que puedo facilitarle la vida a los supermercados en temas de logística, en temas de recolección de sobras, en temas para optimizar más los productos y que no haya tanto desperdicio, en temas de domicilios, en temas de recolección de proveedores. No sé, simplemente les digo, cada uno tiene obviamente un sustento puntual allí. Cuando se habla de los antecedentes de investigación, el punto de partida empírico, que se investigó antes, cómo se hizo y qué vacíos dejaron, necesariamente tendríamos que tener un vacío. Puede que sí, puede que no. Pero evidentemente, si yo me estoy aventurando a sacar algo de un proyecto de investigación, es porque claro que estoy viendo un faltante, claro que estoy viendo algo por mejorar, claro que estoy viendo un complemento que me podría facilitar un poco precisamente ese elemento que estoy buscando yo en esta estructura de mi proyecto de investigación. Entonces habla de las reglas de selección. Máximo 5 años de antigüedad, pues la idea es, busquémoslo dentro del contexto nuestro. Y dentro del contexto es, ¿hace cuánto empezó esa cuadra donde yo tengo mi pizzería a construir temas comerciales?
¿cierto? O siempre fue un lugar que también tuvo su revueltería, su panadería, su restaurante, su ferretería, su iglesia, etc., etc., no sé puntualmente, pero miremos que dentro de los aspectos que nosotros estamos buscando trabajar, se aproxima más como a ese sustento coherente de lo que estoy buscando. Orden geográfico de lo internacional a lo nacional hasta llegar a lo local. Necesariamente, sí tenemos que ver cuál es nuestro contexto. Si nosotros estamos hablando de una pizzería en un barrio de Popayán, pues entonces, ¿qué pizzerías han surgido a nivel internacional? No, pero sí fundamentarme un poquito desde de dónde viene este tema de las pizzas y qué tanto me estoy alejando yo de lo que ya ha sido prácticamente una cultura gastronómica o qué valor agregado le estoy dando. Evidentemente, la gente termina casi que haciendo temas muy similares en productos muy similares, tanto así que ese factor que siempre ha sido digamos, importante, que es el económico, termina siendo un elemento a tener en cuenta a la hora de la escogencia de un producto cuando empiezan a surgir las famosas maquilas. Entonces, hablando de las maquilas, digamos que ya usted ni siquiera, si quiere emprender con perfumería o con cremas de manos o con champús o hasta con elementos que tengan que ver para el cuidado de la salud, no sé, las cápsulas ¿cómo se llama esto? Se me olvida ahora, de omega. Entonces usted no necesita tener precisamente el ingeniero químico y eso, sino que ya hay unos laboratorios específicos que le dicen, usted quiere montar productos naturales para vender en tiendas naturistas y le quiere poner Jorge Loaiza Productos Naturales. Le sacamos su marca, le ponemos su etiqueta, le hacemos su diseño, le ponemos sus tarritos, sus frascos y el empaque, todo se lo sacamos y el producto lo ponemos nosotros y no se preocupe, está legalmente constituido, tiene el registro INVIMA, tiene toda la documentación a la orden del día. Usted lo único que va a hacer es vender una marca propia, pero de esto ya todo el mundo se está casi que aprovechando de buena forma. Es decir, ya no tengo que tener yo conocimientos en temas de perfumería para querer montar mi propia marca de perfumerías y poner un local allí. Y ahí se va escalando con un solo objetivo, pues simplemente un elemento transaccional, un elemento económico. Yo como laboratorio pongo todo a disposición, lo único que va a pasar es que usted lo va a llamar de esta forma, usted de esta, usted de esta, usted de esta, y cada uno va a vender dentro de su clientela, dentro de sus vecinos, dentro de lo que quiera, hasta que vea a ver quién termina posicionando mejor su marca, pero nosotros el producto de calidad se lo ponemos y garantizado. Y así mismo pasa con bolsos, y así mismo pasa con ropa, y así mismo pasa con una cantidad, pero cantidad con alimentos, con congelados, de opciones. Es decir, ya existen las maquilas y ya la gente lo único que hace es comprar y cambiar marca. Y funciona de cierto modo hasta el punto donde ya luego usted ya no necesita pagar un dinero que seguramente puede ser un poquito más costoso hacerlo así, pero le están proporcionando a usted tiempo de estudio, tiempo de pruebas, esos márgenes de errores que ellos tuvieron que asumir para poder llegar al punto de equilibrio y decir, ya tenemos un producto que está autorizado, un producto que puede circular, un producto etc. Y usted ya lo único que debe hacer es si se aventura después de conocer el modelo y empieza a hacer sus propios elementos, pues ya va a tener unos, digamos, unos requerimientos diferentes para poderse usted exactamente legalizar. O si es un tema de economía o de presupuesto, que ya usted luego más adelante pueda cambiar el tema. Relevancia, digamos, lo que yo estoy planteando, qué tan importante es o no es relevante. Es decir, sí, sí, hoy por hoy se está necesitando un puntico de venta acá dentro de lo que yo quiero sustentar como la viabilidad de un excelente punto de venta para una comida rápida. Sí, se está necesitando o daría lo mismo si está o no está. Si es el lugar indicado.
si hay clientela por allá o estoy justo al lado de un barrio donde la gran mayoría de los habitantes son adultos mayores, que ya son todos fit, que no les provoca comer, que ya comen muy poquito, que se están cuidando y son a punta de ensaladitas. Entonces, el negocio a poner si es un restaurante de comida rápida o quizás mejor me iría con un tema de ensaladas o bowls saludables, por ejemplo. Es decir, hay que mirar exactamente qué elementos me está facilitando en este caso eh, el sustento mío. Y la calidad, digamos que de cierto modo, dentro de lo que yo estoy planteando, ¿qué me faculta a mí? Y miren que aquí están hablando de bases de datos, aquí están hablando de dónde usted está consultando, aquí está, pero yo lo puedo, digamos, reemplazar para el contexto mío. Digamos que dentro de esos antecedentes, si vamos a hablar de calidad, es dentro de lo que yo quiero lograr, qué se ha hecho y qué ha dado buen resultado y qué precisamente por calidad quizás no. Qué ha sido legalmente luego constituido y que se ha, digamos, salido del foco actual. Entonces, bueno, ahí nos van dando como un poco el tema. Digamos que para tener como otra vez un paso a paso dentro de lo que podemos ir mirando para nuestro propio documento, el autor, no desconocer si estamos consultando algo, a quién pertenece eso, no podemos salir diciendo, a mí me contaron, pero ¿quién le contó? No, doña Patricia, la de la esquina, pero ¿quién es esa señora? ¿Cómo hace ella para sustentarme realmente que lo que me está diciendo no es simplemente una percepción particular de una persona que ni siquiera conozco, sino cómo me voy a sustentar? Entonces, en este caso, obviamente yo tengo ya referentes, digamos, de otras aplicaciones, pues pongámoslas en el documento. ¿Qué otra aplicación similar existe? Hay ya productos como el que yo estoy sacando, pongamos ahí en el documento cuál es esa empresa que actualmente está trabajando con esos jabones. ¿Cuál es esa persona que tiene en Instagram publicado algunos jaboncitos, cierto? Títulos, objetivo general, metodología, resultados claves, conclusiones y el aporte. Digamos que de cierto modo a nosotros nos van dando como de paso a paso qué es lo que nosotros deberíamos de reemplazar y acoplar a nuestro contexto. Mm, Esto nos facilita muchísimo el proyecto y sobre todo porque pueden surgir una cantidad de dudas, pero yo cómo hago si en el campo mío que no es científico, ¿dónde vamos a buscar antecedentes de jabones? Ahí nos estamos dando cuenta que lo que estamos buscando no es propiamente el artículo científico que nos habla de la florecita con el nombre científico tal que se está utilizando. No, 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 no estamos hablando de eso, estamos hablando de que reemplacemos y pongámoslo en el contexto nuestro, pero que sea lo suficientemente claro para ir desarrollando una similitud con un alcance pertinente de lo que podría llegar a asomarse como un pequeño bosquejo de una investigación real. ¿Listo? Entonces, acá nos van dando también un paso a paso. ¿Quién arrancó a hacer eso? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer eso? ¿Qué era lo que él estaba buscando con esos jabones? ¿Cómo finalmente diversificó? ¿Qué fue lo que terminó produciendo? Y como conclusión, actualmente está en el mercado o no, y ahí es donde yo ya empiezo a buscar cuál es la diferencia que tengo entre lo que yo estoy planteando de mi producto y lo que me estoy encontrando allí. Digamos que con respecto a los antecedentes, nos prestan algunos elementos que también nos podrían dar algunas luces. El síndrome del copy-paste, copiar Profe, qué pena te textualmente. interrumpo. Hola. Es que hay una compañera que estaba levantando la mano. Mm, Adelante. Gisette. Es que Buenas no noches, veo. sí, compañera, gracias. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. La próxima, tranquilita. Simplemente habilita el micrófono. Como no estoy viendo quién está en el chat, entonces pueden habilitar el micrófono e interrumpirme sin ningún problema. Buenas noches, Ay, dime. profe, qué pena. Es que como casi no Tranquila. me logro conectar a las clases, entonces no sabía. Ajá, Em, tranquila. Profe, respecto a lo que estás mencionando,
nosotros en el trabajo que estamos haciendo en el proyecto con Ivette, quisiera saber si en tema de diseño nosotros podemos anexar la imagen, por ejemplo, en el caso de nosotros es un proyecto de jabones naturales. Nosotros anexamos la imagen, ejemplo, del empaque, del jabón, de lo que sería el folleto, o no hay necesidad. Digamos que como lo estamos haciendo es como un proyecto de investigación completo, pero hay algunos ejemplos que estamos poniéndolo como en la mesa. La idea es que busquemos que sea un proyecto muy completo y si tú tienes eso como un elemento que va a complementar lo que estamos intentando justificar, bienvenido sea. Claro, porque entonces ya le estás dando sustento precisamente a lo que tú actualmente estás desarrollando, pero eso no puede excluir los otros elementos que estamos viendo en el tema de investigación. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, es un emprendimiento de nosotras. Sí. Nosotros lo estábamos, digamos que ya tenemos como la idea de cómo lo vamos a ofrecer o a vender al cliente. Es decir, nosotros estamos utilizando como unas encuestas de donde estamos sacando la información para la elaboración del jabón. Esto tendría que ser, o sea, nosotros lo podemos poner como vamos a hacer las encuestas o lo ponemos como que ya las hicimos. Bueno, no hay problema, ahí no marca la diferencia. Lo único que sí es importante, a nosotros nos quedan como unas 2, 3 clases más y dentro de lo que vamos a ver hoy también está como los elementos. Ahorita les voy a mostrar en un documento que yo creo que lo tengo precisamente por acá, déjenme, yo me fijo. Les voy a mostrar qué es lo que la evidencia puntualmente me está solicitando. Yo creo que lo tenemos. Déjenme un segundo. Está acá. Miren, esta es la evidencia, haciendo un paréntesis pequeñito, precisamente que nos corresponde. Entonces, acá estamos hablando de la propuesta de investigación. Acá nos dan algunas características puntuales de cómo es que vamos a desarrollar precisamente esa propuesta de investigación, que es el grueso que nosotros vamos a entregar del documento, que justifica lo que ustedes están haciendo y como lo estamos haciendo en la dirección de investigación de un pequeño bosquejo, pues entonces aquí, por favor, no pierdan la posibilidad de ir, descargar la guía. Esta es la guía número 2 y ustedes se van precisamente donde estamos con este requerimiento, la 164A1, evaluación 1, propuesta de investigación. Esta parte ya la hemos venido trabajando, donde está el resumen y la definición de cada cosa, las palabras clave, la justificación, bueno, los antecedentes, acaba cuadrando paso a paso. Y aquí entramos a este punto, mire, el octavo. Para la identificación del problema es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de las mismas. Recuerden que aquí lo que nosotros vamos a hacer es un reemplazar dentro de lo que estábamos trabajando, pero que todo vaya en torno a nuestro proyecto. Si el proyecto mío es una pizzería, si el proyecto mío es una aplicación, si el proyecto mío es un emprendimiento de jabones, todo lo vamos a llevar en ese proceso. Entonces ustedes no van a coger textualmente lo que aquí nos dice. Mire, por ejemplo, para la pregunta de investigación es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Entonces, miren que de cierto modo hay algunos elementos que uno diría, pero ¿de cuál literatura estamos hablando? Es lo que, digamos, hoy hemos intentado acercarnos y aproximarnos a una claridad rotunda de cómo nosotros vamos a acoplar lo que el proyecto de investigación nos está solicitando a nuestro contexto. Entonces, vamos a aterrizarlo un poco. Ahí en las diapositivas que les va a quedar seguramente, van a ver ustedes como ese paso a paso para seguir fabricando punto por punto lo que va a ser este desarrollo de la guía. Entonces, estamos hablando de un marco teórico, hablamos del objetivo general, hablamos de los objetivos específicos y aquí nos los van diciendo paso a paso. Basta con leer, saber traducirlo a nuestro contexto y sale para pintura, como se dice. Miren acá, los objetivos específicos indican el orden sistemático en que se resolverá la investigación, las cuales se desprenden directamente del objetivo general. El objetivo general me lo están dando acá, el marco teórico me lo están dando acá. Entonces miren que cada elemento acá está claramente definido.
De ahí que, vuelvo acá, si nosotros tenemos un emprendimiento, ¿cómo vamos a hacer con ese emprendimiento para hacerlo que realmente sea coherente con esta propuesta de investigación? Absolutamente sencillo. Es simplemente reemplazar, miren lo que nosotros estamos viendo durante todo este proceso, es reemplazar lo que nos está explicando cuál es el contexto y ponerlo precisamente en nuestro proyecto. Entonces acá nos hablan precisamente del marco teórico, de los objetivos, de las preguntas, del planteamiento del problema. Y entonces si me dicen la descripción clara de una necesidad en el contexto real, si el terreno es inestable, nada se sostiene. Entonces digamos, ¿cuál es el objetivo para poder reemplazar yo acá? Tener un contexto, una claridad. Con respecto al emprendimiento de los jabones, tú tienes un origen. ¿Por qué te decidiste precisamente a emprender con jabones? Tú debes de tener una respuesta. Y entonces, seguramente esa respuesta, no sé, está orientada a la economía, está orientada a la salud, está orientada a lo que estudiaste, está orientada a qué. Acá empezamos a poner en contexto esto que nos están diciendo con lo que yo voy a mostrar de mi proyecto. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el foco? El interrogante exacto que nace del problema dirige toda la energía a un solo punto. La pregunta de investigación en el caso de los jabones, por ejemplo, es, ¿por qué creen ustedes que se enfocaron a emprender con los jabones? No sé, porque vieron que definitivamente los jabones que existen hoy por hoy son jabones altamente tóxicos. Un ejemplo cualquiera. No estoy diciendo que sea ese. Eso es donde ustedes dos se van a sentar, van a dialogar, van a ponerse de acuerdo, van a leerse muy bien la guía, van a apoyarse de la grabación anterior, más el material de investigación que tenemos, más las diapositivas, más estas que estamos desarrollando hoy, y seguramente se van a dar cuenta que lo único que hacemos es reemplazar teniendo la lógica de nuestro contexto particular. Gisette, no recuerdo el nombre. Sí, Gisette, señor. bueno, un poco más claro con lo que te comento. Sí, profe, nosotros nos estábamos guiando en la guía, pero teníamos como esa duda de respecto a la imagen del diseño, si debíamos incluirlo o no, pero ya queda muy claro. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Igual, como todo hace parte de ese proyecto, mientras más elementos tengamos precisamente para justificar esa viabilidad del proyecto y allí también que ya se ha trabajado tema de imagen y de marca para diferenciar lo que ya actualmente existe como competencia o como antecedentes y lo traducimos a este lenguaje, pues bienvenido sea. Todo va a complementar. Entonces, frente a eso, y muchísimas gracias, Giselle, pues por tu pregunta, porque la idea es esa. Acá vamos a tener un reto muy interesante, y el reto interesante es de qué forma nosotros vamos a lograr eh, casi que sustentar esa propuesta de investigación, que lo reitero una y mil veces, es una aproximación, un pequeño bosquejo con respeto, pero que no vamos a entrar propiamente a decir lo que se llama investigar, pero que sí vamos a tener la oportunidad de diferenciar qué tipo de investigación estamos haciendo nosotros, de mirar cómo va a ser ese tema de la recolección de datos, de mirar que dentro de esa recolección de datos, por ejemplo, nos compartía la compañera, nosotros tenemos unas encuestas que hemos hecho, pero a la hora de plantearlas o de plasmarlas, tendría que ser en qué término. Casi que lo importante ahí va a ser el contenido de la encuesta y de qué forma esa encuesta está dándole respuesta a lo que va en dirección de nuestra planteamiento del problema. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber si alguna de las dos compañeras puede habilitar y contestarme. eh, Esa encuesta, una de las tantas preguntas de la encuesta está direccionada a qué, perdón. Pues, profe, nosotros digamos que tomamos el tema de los jabones por salud, ¿sí? Entonces, en la Ujú. encuesta que nosotros tenemos, las preguntas que planteamos fue, ejemplo, ¿qué diferencia
encuentran en el uso de un jabón con químicos y un jabón natural, porque son jabones naturales. Las otras preguntas abarcan cuál puede ser el uso del jabón en adultos y niños. Esas son las preguntas que estamos planteando. ¿A eso te refieres? ¿Cuál fue esa segunda pregunta, perdón? ¿Cómo podría ser, o sea, qué diferencia encuentras en el uso de un jabón con químicos en adulto y si el jabón natural puede ser viable tanto para adultos como para niños? Esa es una de las Bueno, preguntas. yo tengo una pregunta también para ustedes en este caso. Señor. Esa encuesta ustedes la están haciendo a ingenieros químicos, la están haciendo a vendedores de jabones naturales y jabones comerciales, a personas que ya tienen ustedes la plena certeza de que utilizaron un jabón natural y están utilizando este. Ustedes van a entregar a los encuestados un jabón comercial marca X y el jabón de ustedes. Es decir, porque si se dan cuenta, la primera pregunta se supone que yo tendría que hallar una diferencia entre lo uno y lo otro y no puede ser especulativo. Yo creo que el natural es muy bueno, pues claro, no lo he utilizado, pero es que natural es natural. Esa no sería una respuesta que me dé validez a lo que yo pretendo buscar, ¿cierto? Entonces tendrían que fijarse muy bien qué preguntas están planteando ustedes. Claro, ¿qué diferencia haya usted entre un jabón hecho con productos químicos y un jabón natural para los niños? ¿Qué diferencia? Pues que el uno tiene productos químicos y el otro es para niños, pero es natural. Pero la pregunta es, ¿si soy la persona idónea para contestar esa pregunta o cuál sería el enfoque de la pregunta para poder que me, digamos, sustente un poco el proyecto de lo que yo pretendo demostrar con el proyecto? Entonces, supongamos una pregunta como, ¿usted sería capaz de pagar un poco más por algo saludable, sí o no? ¿Hasta qué punto usted estaría de acuerdo con que sacaran productos que sean altamente contaminantes para la salud y que implementen cosas que vayan concretamente a donde yo pueda expresar abiertamente dentro de lo que ustedes me están preguntando? Pero si es de cuál de los dos sirve más, pues yo diría el natural, pero no lo conozco. A menos que, no sé si me hago entender. Sí, profe. Es decir, Entonces, tendríamos que generar una pregunta que marque un diferencial y el por qué escogerían mi jabón frente al que hay en el mercado actual. ¿Es correcto? esa pregunta la debes de definir tú con lo que estás buscando. Tienes que irte, si lo que tú buscas es que todo el mundo diga que tu jabón es mejor, pero ¿con base en qué? Yo Ok. ¿cómo puedo decirle a esa persona, dígame que este jabón es mejor, pero présteme, yo lo pruebo? Entonces no sé si los encuestados serían personas que yo les voy a dejar, ya la gente tiene jabón normalmente. ¿Qué tal si saco unas pequeñas muestras del jabón? Ensáyelo esta semana y me dice, este es para las manos, este es para el cuerpo, este es para, ensáyelo. Y ahí sí esa persona entonces me diría, con conocimiento muy interesante, eh, definitivamente me parece muy suavecito este jabón. No se irritó mi niño cuando lo estaba bañando. Me parece que huele muy rico. Me deja la piel, no sé, pues como buscando algo si fuera que yo fuera a repartir eso. Si yo no voy a repartir eso por costos, por lo que quiera que sea, entonces yo ya lo que busco es qué opinión le merece a usted y empezar a buscar paralelos que conduzcan, obviamente, a lo que yo pretendo argumentar como mi solución mágica a ese planteamiento del problema. No sé si me hago entender. Ok, profe. Sí, ya está claro. Ahora Perfecto. sí te entendí. Muchas Listo, gracias. con mucho gusto. Entonces, acá para ver un poco el tema de errores que hablan de los antecedentes, se habla del copiar textualmente el resumen original del autor. Acá la idea no es nosotros meternos en ningún problema, sino solamente que frente al tema de los antecedentes, buscar cómo me puedo yo apoyar para mejorar mi producto, para mejorar mi servicio. Entonces aquí tenemos también, de cierto modo, algunos referentes que me pueden ayudar como para tener eso. Pero la idea es que podamos entender, de cierto modo, que nuestro proyecto lo vamos a ir acoplando a lo que nos están planteando. Miren acá, el hilo conductor.
Entonces, la prueba del ácido de tu proyecto, las variables deben ser idénticas en cada fase. Eh, solo Caolo cambia su estructura gramatical. Vamos a mirar qué va ahí, un error. Problema, bajo nivel del desempeño laboral por el estrés. Recuerda el ejemplo del que estamos hablando ahorita. La pregunta, ¿cómo influye el estrés en el desempeño laboral? Objetivo, determinar la influencia del estrés en el desempeño laboral. Marco teórico, bases teóricas sobre el estrés y desempeño laboral, antecedentes que midieron ambas variables y evidentemente luego vamos a buscar nosotros qué es lo que estamos planteando como solución. Esto que ustedes ven ahí, el problema, la pregunta, el objetivo y el marco teórico, ¿se lo imaginan haciéndole el reemplazo acorde y coherente a nuestros propios proyectos? Eso es pregunta. ¿O alguien ve alguna dificultad frente a este ejemplo para acoplar el proyecto particular de cada uno? Acá lo que estamos diciendo es, vamos a tener este ejemplo como referencia y a partir de allí vamos a ir construyendo nuestro propio hilo conductor, que además viene muy relacionado con lo que teníamos precisamente acá, en por ejemplo el paso a paso de la pregunta de investigación. Miren que con el mismo ejemplo, ¿cuál es el impacto del estrés en el desempeño laboral de los asesores de ventas en la empresa tal durante el año 2024? Esta solamente es la pregunta, pero me la están dando paso por paso. Primera estructura, el pronombre. ¿Cuál es el impacto? Variable del estrés en el desempeño laboral. Unidad de análisis de los asesores de venta. Espacio en la empresa tal. Tiempo durante el año tal. Lo podemos acoplar nosotros también. Vamos a mirar si con este modelo ya nosotros nos vamos yendo paso a paso hasta construir el nuestro. Estructura recomendada para documento índice. Aquí más o menos, obviamente ustedes tienen los referentes, la guía lo tiene suficientemente claro punto por punto, pero digamos que en ese capítulo 1 el problema, planteamiento del problema, formulación de la pregunta, objetivo general y específico, justificación en el marco teórico, en el capítulo 2, perdón, marco teórico, antecedentes de la investigación, internacionales, nacionales y locales. Cada uno va acoplando sin dejar elementos por fuera a el proyecto particular. Bases teóricas, ya hablamos dentro de las bases teóricas, están hablando concretamente en temas científicos, de artículos, nosotros lo transformamos, no lo omitimos y lo ponemos dentro de lo que ya exista como antecedente. Y si hay algún antecedente que me da a mi pie para poder comparar en la dirección en la que voy yo, bienvenido sea. Digamos que acá, de cierto modo, nos dan como el checklist, el problema. Entonces ya ahí nos van dando, de cierto modo, una forma clara para yo poder reemplazar y acoplarlo a mi proyecto. Detalla causas de raíz y consecuencias, no solo síntomas superficiales. Mi pregunta de investigación contiene las variables exactas y no se responde con un sí o un no. A usted, pregunta de investigación. Tenemos un jabón natural muy interesante. ¿Le gustaría comprarlo? ¿Sí o no? No nos funciona, ¿cierto? Tenemos que buscar que esa pregunta tenga un contexto abierto de manera que se vaya en cuanto a la dirección de lo que ustedes están planteando, la salud. Este proyecto de emprendimiento de los jabones funciona muy bien para ustedes, es porque evidentemente están ustedes en la dirección de la salud. Y ahí hay mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. ¿Qué vieron ustedes puntualmente en temas de salud que hizo que emprendieran? Ah, no, esto o aquello. ¿De dónde sacaron ustedes eso? ¿Es que se los dijo la vecina o hay algún informe que hable precisamente ahí sí de una enfermedad causada por los químicos de no sé qué, no sé cuántas? Miren lo que yo les contaba solamente hace 8, 15 días con respecto al tema de los desodorantes, con benceno. Y yo que estaba bien feliz con ese desodorante, cada que viajo traigo 2 o 3 para tener ventaja, cero.
Ya hay algo por ahí que escuché muy bueno que se llama Piedralumbre. Es un desodorante costoso. Costoso es porque, o por lo menos a mí me parece costoso, un solo desodorante rolón con poca cantidad de producto de 65.000 pesos, digo yo, es un poquitico caro. Puede ser que para otra persona no, pero a mí me parece un poquitico costoso, pero luego entro a medir costo-beneficio y yo digo, si fuera de 150.000 pesos igual lo compro porque el uno me produce cáncer y el otro es totalmente natural. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuál es la óptica y cuál es la percepción? ¿Cuáles son los valores que yo estoy manejando de mi producto? ¿Cuál es la competencia que ustedes tienen directa? Ah, no, es que yo compito con marcas tradicionales, X, Y o Z. Ah, pero sí, sí podemos competir directamente con ellos o debemos de competir dentro de nuestro propio nicho de los productos saludables. O sea, competencia no es porque no están dentro del mismo target, ¿cierto? Los unos le meten elementos que son altamente perjudiciales para la salud, disruptores endocrinos, X, Y o Z, una cantidad de cosas, pero el otro no. Algo así como lo que sale, hay una cantidad de temas hoy por hoy y que se ha ido dando fuertemente, pero como dicen por ahí, hecho el argumento, hecho la contrapropuesta, hecha la ley, hecha la trampa, etc., etc. No hay nada mejor apoya al campesino que sale de la huerta, de su cosecha, directamente al plato de su mesa. Claro, se pone uno a comprar almacenes de cadena y entonces allá tiene una cantidad de cosas industrializadas para poder sacar mayor cantidad, pero todo eso son transgénicos y hay una cantidad de cosas impresionantes para la salud, X, Y, o sea, sí, muy bien. Pues resulta que ahorita también, no todos, pero en el campo están fumigando los campesinos con una cantidad de venenos que para que los bichos no les maten las cosechitas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces estamos llegando casi que al mismo punto. Entonces, si lo compra en un almacén de cadena, peligroso, pero si lo compra al campesino, que hoy por hoy ya está fumigando también, pues entonces pasamos de un veneno a otro veneno. Pero el uno tiene una causa muy bonita, el otro tiene una macroindustrialización económica, bienvenido sea. Entonces, miren que, y eso no lo digo yo, es decir, lo están diciendo hoy por hoy los que conocen del tema y que de pronto uno advierte de lo que se están hablando y cómo se está polemizando el cuento. Entonces otros ya llegan y dicen, no, ni al uno ni al otro, ponga su propio cultivo, cultive su cebollita, saque su tomatico y usted lo tiene en su macetica, en lo que quiera y saque sus propios productos. Pero entonces ahí es donde viene cuál es el foco mío, qué es lo que yo quiero plantear realmente como saludable, cuál es mi competencia, de qué estoy hablando. Mis objetivos general y específico inician estrictamente con un verbo en infinitivo, ya veíamos cuál es la base para poderlo construir. El marco teórico está dividido, no mezclo investigaciones previas con modelos teóricos, son dos cosas totalmente diferentes. La una es lo que otra gente ha pretendido pensar que puede ser un argumento para poder contrarrestar lo que está viendo como una falencia. Desde el otro son simplemente modelos nada que exista, sino posible teoría de otras personas. Y antecedentes de últimos 5 años, dicen acá, termina con parágrafo crítico. Estos ya son como un poquito el tema de lo que se va a dar. Importante a tener en cuenta, esta diapositiva yo se las voy a compartir también. De hoy a mañana estoy subiendo los elementos, pero por favor, esto sí no lo vamos a perder. Esto no lo vamos a perder de vista. Descarguen la guía. Si no la tienen, si quieren, se las comparto ahorita con todo el gusto por el WhatsApp como documento. O ya la tienen. No sé si ustedes la tengan. Eh, Sale desayuna. Y aquí es donde nos vamos a guiar punto por punto dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Invitación formal. Dentro de la invitación formal que les quiero hacer es no se vayan ni a asustar, no es que acá dice que tiene que ser dentro de la estructura de una base de datos indexada, etc. No,
Recuerden que de un principio lo he dicho, sería una pretensión irrespetuosa decir que nosotros vamos a hablar de la rigurosidad de la investigación, pero sí vamos a hacer un bosquejo aproximado que nos sustente nuestro proyecto. Y nuestro proyecto, llámese emprendimiento, llámese servicios, llámese lo que se quiera llamar, va a tener ese acompañamiento teórico que ustedes van a consignar ahí y se van a dar cuenta que eso empieza a despejar dudas y es algo supremamente simple. Y máxime cuando el SENA se ha acostumbrado a tener paso a paso cada uno de los elementos de las diferentes evidencias. Entonces ahí nos van diciendo alguna duda que haya, con todo el gusto, saben dónde me pueden ubicar, saben dónde me pueden escribir y podemos ir hablando al respecto. Tengo una duda, resulta que en el marco teórico me pasa esto y existe esto, ¿cómo podemos hacer? Resulta que en el estado del arte tenemos esto, pero quisiéramos poner esto. Preguntas como la de la compañera, lo que quieran o tengan como dudas si quieran profundizar, con todo el gusto, sigo totalmente pendiente. Recuerden que nosotros habíamos hablado un poquitico que de cierto modo vamos a aprovechar ese video pitch que teníamos con respecto a la otra competencia y que acá nos podrá servir perfectamente. Puede reemplazarse. Lo único que vamos a hacer es adicionarle el documento de la propuesta de investigación y listo. Nada de qué preocuparnos, nada de qué asustarnos. Casi que yo apelaría a la lógica particular de cada uno de ustedes para que podamos llegar al sustento mediante el documento y basándonos en la guía malas diapositivas de lo que nosotros vamos a entregar. La extensión tiene que ser exactamente de tantas páginas. No, la extensión hasta donde usted considere prudente que ya haya abarcado el contexto del proyecto. Que usted tenga muy bien definido, eso sí, cuál es la pregunta, los objetivos, el título también, desde un punto de vista de investigación, es importante. Miren que el título, de cierto modo, reúne como unas características particulares y ahí nos lo deja ver en el documento. De qué forma nosotros vamos sacando como punto por punto, punto por punto. Miren, acá nos van diciendo exactamente la justificación, los antecedentes, todo el tema. Eh, y que de ahí sí podamos nosotros irnos como enfocando un poco. Dudas que tengan o algún inconveniente que tengan, con todo el gusto podremos estar por ahí. Me dejan saber, pero estoy seguro que no van a tener ningún inconveniente en hacer casi que un reemplazo del contexto que se está trabajando como proyecto de investigación para acoplarlo en sus propios proyectos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos la próxima semana. Manos a la obra. Yo les voy a montar estas diapositivas. Este fin de semana ya vamos adelantando el tema de calificaciones para poder estar la próxima semana ya también a la orden del día con lo que queda pendiente. Algún requerimiento de alguien particular, también voy a estar atento. He estado haciendo como algunos temas puntual de algunos compañeros y se van fijando, por favor. Creo que, Misael, tú estabas ahí pendiente también, ya quedó lo tuyo listo. No sé si queda alguien más pendiente por algo, lo que quede pendiente, estoy totalmente dispuesto. Así que les deseo una excelente noche. Profe, buenas noches. Hola, me Misael. habló Diana Botello, pero me está hablando un hombre, ¿cierto? Sí, señor Misael, profe. Ah, hola, Misael. Misael, pero vos sos Diana Botello. Ah, no. No, 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 señor. Ah, no, dame un segundo, Misael. Ya. Ah, no, fuiste tú el que levantaste primero. Dale, dime tranquilo. Listo, profe, gracias. Profe, una preguntita para el Señor. informe de investigación, ¿en qué formato se puede presentar? Pues no sé, ¿es un formato PDF en Word o se puede una presentación por en PowerPoint o
En o se Word. puede en Vamos a Canva, hacerlo en Word, Misael, y ponerlo en PDF. Si tenés la posibilidad de hacerlo, también en formato PowerPoint y compartirlo y que tengan sus cuentos, también no habrá ningún problema, porque recuerden que nosotros vamos a hacer finalmente una exposición de nuestros propios proyectos. Entonces, si lo querés hacer en PowerPoint, no habría ningún problema también. Es decir, como lo quieran presentar, pero finalmente me lo dejan en PDF para la entrega. Ok, profe. Y para ver si el profe nos da el favor y nos colabora colocándonos los requisitos del informe en el chat, que es que pues, creo que para tenerlos, La, la gracias, guía, profe. la guía, yo les paso Sí, la guía. Claro, con gusto. gracias, profe. Con mucho gusto, Misael. Bueno, Diana Botello estaba por ahí. Me apareció. Diana, adelante. ¿Alguien escucha a Diana? Bueno, yo no escucho a Diana. Muy lejos, Diana. O seré yo el del problema. ¿Alguien escucha a Diana? No, señor. ¿Cierto que no? Señor, Se escucha muy lejos. Nenita, si quieres, me puedes copiar por el chat y leemos tu pregunta con todo el gusto. Mientras tanto, mientras que tú la copias, podríamos ir con Karen. Hola, profe. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, profe, pues, digamos que no es netamente del tema que estamos hablando ahorita, sino que, si bien es cierto, yo como soy de reintegro, ya me estoy poniendo al día con las otras. Estoy terminando una que correspondía a ti, entonces ya te voy a escribir al Sajuna para que porfa apenas la suba me la puedas calificar. Con todo el gusto, claro que sí, Karen. Y muchísimas gracias. Vale, a ti, profe. Bueno, y quedamos entonces pendientes con Diana. A ver, yo miro acá en el chat. Hola, muy lejos, pero dime tranquilo. Aquí algo hacemos. Dime tu pregunta. Ay, no, la verdad sí es imposible. ¿Alguien le logra entender a Diana? Pero ahí de no se pronto sí, pero muy confuso. No sé si alguien la escucha bien. No, 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 señor, señor. no se oye. Creo que sería mejor que te escribiera aquí al chat de la reunión, profe. Sí, ahí está escribiendo. Sí, porque no logro escucharla bien. Bueno, ¿cómo van ustedes con lo que venimos adelantando desde las clases anteriores hasta acá? Ya estamos trabajando, estamos ya escribiendo un poco. ¿Cómo van todos esos procesos? ¿O todavía no? ¿Estamos en qué fase? Dianita nos dice sobre las actividades de la AP1 que ya estoy terminando de ponerme al día para iniciar la AP2. Perfecto, me deja saber en Sajuna, Diana, cuáles ya vas entregando. Obviamente recuerden que a mí no me diferencia en Sajuna qué aprendiz de qué ficha es exactamente y tenemos muchos aprendices, tenemos muchas fichas, entonces me dejan saber mi nombre es tal, de la ficha completica tal, la actividad tal, con el código completo tal, el título tal, ya está lista. Y ahí voy yo directamente, porque como ya son anteriores, para poderlas encontrar más fácil y calificar. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias, porque si no lo sabía que tenía que hacerlo así. Así, por favor, Karen. No, con mucho gusto. Bueno, y Diana dice, las eliminé yo. Yo no elimino evidencias. No, no. Entiendo. Necesitas subirlas, súbelas con tranquilidad. Si las subiste y no eran y necesitas habilitar, normalmente creo que hay como dos, tres opciones.
pero me dejas saber concretamente, dale tranquila y en Sayuna me hablas para poder ya cerrar hoy con tranquilidad, pero me dices y con todo el gusto te resuelvo cuáles son las que estás entregando o cuáles necesitas que te habiliten nuevamente y con todo el gusto. Ah, perfecto. Entonces yo me fijo y ya cuadramos eso, Diana. Recuerda pues identificar de qué ficha y qué actividades, listo. A todos muchísimas gracias. Les deseo un excelente fin de semana de puente. Eh, Ojalá se recarguen de mucha energía para que vamos entrando en todo este proceso tan interesante que se nos viene antes de la entrega de ese excelentísimo video pitch que sé que va a ser de grandes sorpresas y lo vamos a disfrutar mucho porque está cargado de mucho elemento a tener en cuenta y analizar. Así que eso va a ser un reto bien interesante. Perfecto, listo, con mucho gusto, Diana. Les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho, tranquilos. A todos ya me despido también y que tengan una feliz noche. Que descansen. Gracias, profe, igualmente. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe, muy amable. Misael, con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes.